Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto de siempre, aquí desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que empecemos de nueva cuenta a platicar sobre las reflexiones archivísticas. Ahora, en el 8º programa de la 7ª temporada, Archivos y Transparencia. Con el tema, el papel de los archivos de trámite en cumplimiento del derecho a la información. Van a ser 2 programas. Este es el primer programa de 2. En este primer programa vamos a ir viendo desde el resguardo de la información, el significado de los documentos, la integración de los expedientes, cómo dividimos a los documentos, cómo se genera la información para que se generen los expedientes, es decir, qué se integra a los expedientes, qué no se integra a los expedientes y la instalación de los mismos, de los expedientes. Para dejar preparado el camino, para dejarlo preparado, para que en el próximo programa veamos cómo es que los archivos de trámite deben de tener la documentación lista para ser consultada, en este caso concreto, como el tema lo establece, dentro de lo que era o lo que es el sistema de transparencia y derecho a la información pública. Así que vamos iniciando hablando sobre el resguardo de la información con nuestra primera lámina. Hablamos de documentos y los documentos son soporte de la información, la que sirve como referencia y antecedente para fundamentar una resolución. Ya fuera esta resolución administrativa, legal, contable, jurisdiccional, técnica, científica, etc. Los documentos son soporte de la resolución misma. Fuera, como lo planteamos, administrativa, legal, contable, etc. Su objeto final o su objetivo final es la determinación fija y decisiva adoptada respecto al asunto planteado en el expediente. Los documentos son soporte de la ejecución. Es decir, en su caso, son las actuaciones encaminadas a cumplir esos efectos de la resolución adoptada. Pues bien, entonces, los documentos son soporte de información, de la resolución y de la ejecución. En la segunda lámina podemos observar que existe una diferencia dentro de los documentos. Es decir, los podemos diferenciar de un expediente o en un expediente en función de su tradición y de su contenido. Es aquí cuando decimos que no todos los documentos que se producen en las administraciones públicas forman parte del expediente. Fíjense bien, por su tradición son los documentos originales. En principio, no han sido elaborados en la oficina, sino recibidos del exterior o de otra oficina. Aunque no siempre. Sí, aunque no siempre. Resulta que en ocasiones encontramos los documentos originales que salen de una oficina, los encontramos en esa oficina, es decir, que no salieron. Se hizo la producción, se firmaron en autógrafo, todo muy bien. Le sacaron una digitalización o le sacaron una fotocopia y la mandaron, quedándose con ese documento. Y cuando se les pregunta, dicen es que lo mandamos vía correo electrónico. Aunque lo hayan mandado vía correo electrónico, es necesario mandar el documento original, porque tiene firmas autógrafas. Los documentos no originales. Estos suelen corresponder a la oficina tramitante
y se conservan a efectos de referencia y como acuse de los trámites enviados. A estos documentos no originales también se conocen como documentos no originales probatorios. Coloquialmente, en la administración se les dice o se les llama acuses de recibo. Y efectivamente, el tramitante remite una copia junto con el original para que le acusen de recibo. En el momento que ese documento es acusado con un sello original, este documento se convierte en un original, en un documento probatorio. Pero también, por su tradición, tenemos unos documentos que les llamamos marginales. Documentos que ayudan a la tramitación, tales como notas, oficios de revisión o memorándums, que no tienen que estar dentro del expediente porque no tratan realmente o no generan ninguna información sobre el asunto o el trámite. Simplemente son utilizados para remitir la documentación que formará el expediente. Luego, en esa misma lámina, junto vemos que dice por su contenido. Estos son documentos esenciales. Pongamos atención. Los documentos originales y los no originales los vamos a conocer por su contenido como documentos esenciales. Informes, dictámenes, resoluciones, que recogen la información más calificada o cualificada del procedimiento administrativo. Aquellos documentos marginales, para su entendimiento mejor, los vamos a conocer en el análisis de su contenido como los documentos de enlace, oficios de revisión, notas internas, cuya finalidad simplemente es servir de nexo, dejar de nexo y constancia de los trámites realizados. A estos documentos les podemos llamar de comprobación administrativa inmediata, es decir, que no tienen una vigencia muy amplia, solo tienen un plazo de conservación en el archivo de trámite de 1 año cuando mucho. La tercera lámina me dice algo que es muy importante: la información que se integra a los expedientes. ¿Cuál es la información que se integra a los expedientes? La pregunta es, ¿cuáles son los documentos que deben integrarse a los expedientes? La respuesta tiene que ver con el concepto y definición de documento de archivo. Puede ser el siguiente el que hemos manejado: todo aquel registro que realiza un funcionario como parte o en cumplimiento de sus atribuciones y funciones dentro de una unidad administrativa y que debe de formar, como lo hemos manejado, parte de un expediente. Ejemplo: correspondencia oficial recibida que abrirá un expediente, actas deliberativas de toma de decisiones, acuses de recibo probatorios, que son probatorios, es decir, estos documentos que hablamos no originales probatorios, y que aquella persona que inicie el trámite lo tendrá como primer documento quizás. Documentos legales, documentos financieros, documentos administrativos, documentos técnicos, documentos que son o pueden ser patrimonio documental. Estos quedan en la organización e instalación de un archivo de trámite y van a servir para el derecho a la información. Lo que no se debe integrar al expediente, en la lámina que sigue. Vean ustedes, se van a dar cuenta. Generalmente son ejemplares múltiples. No son originales que proporcionan información ni que se tratan de ediciones o copias, publicaciones o fotocopias. Son un conjunto ficticio o integrado artificialmente por unidades temáticas. Por lo general, no se consideran patrimonio documental.
tienen vigencias, no tienen plazos. Se pueden reusar o reciclar, solo se conservan aquellos que puedan tener valor de información, pero no en el archivo. No se transfieren a ningún archivo de concentración. Tienen un uso temporal como herramientas de trabajo o auxiliares del mismo. Carecen de valores y de vigencias documentales. Son ciertos controles internos para diferentes operaciones. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles serían los ejemplos? Controles de correspondencia de entrada y salida, minutarios, carpetas con documentos sin relación alguna, fotocopias de documentos cuyos originales o acuses de recibo ya se encuentran en un expediente, talonarios, vales de correspondencia, faxes, vales de fotocopias, carpetas con fotocopias varias, carpetas con información diversa que no corresponde a ningún trámite, carpetas con información efímera e incompleta, fotocopias de libros, impresiones, publicaciones periódicas que no forman parte del trámite. Aquí se tendría que diferenciar, queridos amigos, cuáles son de comprobación administrativa inmediata, es decir, que sí se producen en la administración, y cuáles son de apoyo informativo, es decir, aquellos que nos traemos fotocopiados o con impresiones para tener cierta información que nos ayude a nuestro trabajo. Y finalmente, la instalación de los expedientes. La instalación de los documentos es una tarea íntimamente relacionada con la organización de los fondos documentales y consiste, como su propio nombre lo indica, en la ubicación física de los documentos mediante unidades de instalación, es decir, expedientes, que pueden estar resguardados en cajas contenedoras. Los expedientes se ordenan en sus cajas siguiendo las indicaciones del cuadro de clasificación, es decir, sección, serie, subserie. La instalación consiste en reconstruir el cuadro general de clasificación en el archivo, estableciendo espacios para las secciones, las subsecciones, las series y las subseries en caso de existir, agregando una numeración continua por serie documental. Para eso sirve el cuadro general de clasificación, como guía de esa organización. Es posible que uno de los graves problemas que se presentan en la instalación es el espacio donde debe tener la estantería, sobre todo cuando hablamos de archivos de concentración. Razón por lo cual es necesario realizar un estudio sobre flujos documentales, generación de documentos, y así poder calcular el espacio por secciones y series documentales a ocupar. Es obvio que para lograr esto vamos a requerir un estudio topográfico. Vean, queridos amigos, cómo podemos estructurar y conformar todos los procesos para la integración del expediente que van a ser consultados en el archivo de trámite. Y el papel del archivo de trámite es tenerlos en orden. El próximo programa vamos a platicar sobre cómo los debemos de tener. ¿Para qué? Para poder tener una consulta de los expedientes de manera clara, concreta y obviamente administrativamente llevada a efecto para cumplir el derecho a la información. El derecho a la información se sustenta en archivos administrativos organizados y funcionando para una localización expedita de sus expedientes y documentos. Hasta aquí el día de hoy, queridos amigos, esperando tengan una excelente semana. Les brando desde aquí un abrazo fuerte. Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.